En esta noche, amados hermanos, queremos hablar sobre algo muy importante. Vamos a hablar sobre las nuevas revelaciones, dan como resultado nuevos evangelios. A pesar de lo que nosotros podemos leer en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, donde Pablo es enfático y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sencillamente no hay otro evangelio, hay un solo. Hay un solo que las personas lo perviertan, esos son otros asuntos. Entonces, las nuevas, fíjese bien, hermano, que decimos no las revelaciones, las nuevas revelaciones dan como resultado nuevos evangelios diferentes al que hemos aprendido. ¿Qué pasa con esta situación? Que nosotros vemos que la Biblia es un libro, especialmente el Nuevo Testamento, fue inspirado directamente por Dios. Cristo prometió reiteradamente que Él se iba a ir en San Juan 14, pero que Él iba a regresar a tomarse a sí mismo. Pero dijo con una salvedad, que yo me voy, pero no los voy a dejar solos, pues enviaré otro consolador. Ese otro consolador es comúnmente, como nosotros conocemos, el Espíritu Santo. Y no solamente dijo eso, sino dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. En San Juan capítulo 16. Claramente dice que Él los iba a guiar a toda la verdad. Y sencillamente fue así. Sencillamente fue así, amados. Dios, Cristo se fue, envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo revela no parte de la verdad para luego, tiempo después, revelar la otra parte, sino toda la verdad. Cuando nosotros leemos Judas, verso 3, aprendemos sobre algo interesante, hermano. Si quieres, puedes proyectarlo. El libro de Judas, verso 3. Cuando nosotros leemos el libro de Judas, verso 3, dice claramente, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, que ha sido una vez dada a los santos. Aquí nosotros aprendemos sobre este pasaje que es fundamental que meditemos en él. Aquí nos dice que la fe fue dada una vez, no dos veces, ni tres veces, ni cuatro veces, sino una sola vez. Y tampoco dice que no fue en medida, sino en su totalidad. En su totalidad fue dada por Dios. Pues el mismo apóstol Pedro dice en 1 Pedro 1:21 que los santos hombres de Dios siendo inspirados hablaron. Entonces, ellos inspiraron y hablaron lo que dice realmente el Espíritu Santo que ellos debían dar a la iglesia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjense aquí, hermano, yo quiero que meditemos en esta parte, porque más adelante vamos a hacer énfasis en esta porción, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por el deseo humano, sino, es decir, hay una, una cláusula aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron, pero hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres a que hablasen. ¿Y qué fue lo que hablaron? Traer la profecía.
que anunciaba el evangelio de un nuevo pacto en su totalidad. Es lo que nosotros podemos decir con respecto a este gran versículo que nos dice que la profecía, el evangelio, nunca fue traído por la voluntad humana. En contraposición de lo que sucede hoy, que los hombres, cuando no encuentran aprobación en la Biblia, afirman tener revelaciones extrabíblicas, a pesar de que contradiga las escrituras, para poder probar lo que ellos quieren y poder practicar lo que ellos desean. Pero la profecía del evangelio no fue traído por voluntad humana, por el deseo de una persona, como vamos a ver, por ejemplo, por el deseo de José Smith, por el deseo de Elena G. de White, por el deseo de Charlie Russell, por el deseo de algún clérigo o de algún concilio realmente. Entonces, no fue traída por voluntad humana, no fue traída realmente por ninguna voluntad humana, por ninguna voluntad humana, hermanos. Todos estos hombres que nosotros hemos dicho aquí mencionado, tienen en común que han recibido revelaciones nuevas. Entonces, si estamos recibiendo revelaciones nuevas, ¿para qué necesitamos la Biblia? ¿Para qué? No tiene sentido, porque Dios nos está hablando a través de esas revelaciones. Hermano, volvamos nuevamente a Judas, verso 3, por favor. Judas, verso 3. En Judas, verso 3, como ya hemos expresado, el texto dice, amados, por la gran solicitud que tenía, de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, una vez que ha sido dada a los santos. La palabra una vez, hermano, es importante que nosotros estudiemos esta parte. Si el hermano Agustín pudiera subrayarla, la palabra una vez allí es importante. Esa palabra, como ustedes pueden ver, hermanos, si pueden ver en la pantalla ahora mismo, lo que está subrayado en amarillo, una vez viene de una palabra griega que es hapax, con X al final, hapax. ¿Y saben ustedes cómo traducen aquí los traductores? ¿Qué piensan sobre esta palabra? La palabra hapax significa una vez por todas, de lo que tiene validez perpetuo, no precisando de repetición. Vuelvo y repito, amados hermanos, el diccionario dispositivo de palabras del Nuevo Testamento, el señor Bay dice que la palabra hapax, una vez, se traduce o se leería como una vez por todas, es decir, definitivamente, de lo que tiene validez perpetua, no precisando de repetición. ¿Lo ven, amados hermanos? Que nosotros tenemos esta palabra española una vez, pero cuando consultamos el texto griego, está diciendo que sencillamente esa fe que fue revelada no iba a ser repetida otra vez, no precisando de repetición, sino que fue dada una vez por todas. Entonces el texto se leería sencillamente que contendáis ardientemente por la fe una vez que ha sido precisada, precisada con validez perpetua,
sin repetición, dada a los santos. Eso es lo que dice Judas, verso 3. Sencillamente, como nosotros podemos abordar. Entonces, si Dios, dice Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 3, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjese, hermano, vamos a ejercitar nuestro entendimiento. Hoy en día muchos se creen profetas y dicen, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habló, Dios me dijo, el Espíritu Santo dice. Es todo lo que esta persona dice o afirman. Pero aquí dice que Dios, habiendo tiempo pasado, hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿a través de quién? De los profetas. En estos postreros días, es decir, en estos últimos días que empezaron en el siglo primero, nos ha hablado por medio de quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Ahora bien, Cristo dijo, me voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero me voy, pero no lo voy a dejar solo. Voy a enviar el consolador. Él les va a guiar todo lo que ustedes han de decir. Es decir, Cristo envía al consolador, al Espíritu Santo. Aquí se cumple sencillamente que Dios está hablando por medio del Hijo. Por medio del Hijo, no de profetas, sino del Hijo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Que el Espíritu Santo les da toda la verdad, les revela toda la verdad, como dice el libro de San Juan capítulo 16, les revela toda la verdad a ellos, a los apóstoles y a la iglesia del primer siglo. Esa verdad que fue revelada duró aproximadamente 50 años para revelarse en su totalidad. Una vez revelada, el apóstol Pedro tiene que escribir y decir en la Biblia que la profecía no fue traída por voluntad humana. No fue la voluntad, el deseo de Pedro escribir eso allí, ni de Pablo, ni de Juan, ni de Lucas. Fue por voluntad divina, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla a través del Hijo. Hoy Dios nos habla a través del Hijo. Si yo quiero hablar con Dios, si yo quiero decir, Dios me dijo, por ejemplo, yo puedo decir, Dios me dijo que me bautice para el perdón de los pecados. Pero puedo leerlo allí porque me lo está diciendo, el Hijo me lo está diciendo, Mateo 28. Yo puedo decir claramente, Dios nos dice, Dios me dijo, Dios revela en su santa palabra que debemos ofrendar el primer día de la semana. Pero yo no puedo decir que Dios me dijo que aquí hay 20 personas ahora mismo que me van a dar $100 cada una. No, amado hermano, Dios no te dijo eso. Dios no le dijo eso. Está mintiendo, porque la verdad fue revelada en el primer siglo y la verdad la tenemos en la Biblia, en los libros del Nuevo Testamento. Ahora bien, hermanos, quiero que presten atención a un punto importante. Cuando hablamos de la palabra objetivo y subjetivo, es interesante. ¿Por qué? Porque la palabra subjetivismo, que es lo que se enseña, se promueve y se dice hoy en día, la idea de que el sujeto y no alguna autoridad exterior determina el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Pero, sin embargo, el objetivismo, el ser objetivo,
La idea de que hay un objeto que sirve de norma o de autoridad para nosotros, en este caso es la Biblia. A él mira uno para determinar el bien, el mal, lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, este movimiento, hermano, de hoy en día que nosotros vemos en conjunto de las iglesias, dependen en gran parte del subjetivismo en su defensa. El subjetivismo roba a la religión de su objetividad. Es decir, que es la norma de la autoridad, que en este caso es la palabra de Dios. Y así hace que sea imposible la prueba de las cosas. Es decir, que es cuestión de la experiencia personal contra lo que dice la palabra de Dios, contra las escrituras, contra el Espíritu Santo o la llamada voluntad de Dios. Ahora bien, nosotros preguntamos, ¿confiar en los sentimientos o en la verdad absoluta de la palabra revelada? Hay personas que confían más en sus sentimientos que en la palabra revelada. Por ejemplo, yo hace unos días estaba estudiando un tema sobre las lenguas, nuevas lenguas, con Jacqueline Guerrero. Y nosotros hablábamos allí, pero solamente consultábamos lo que dice la Biblia. Ella quería saber por qué razón, qué es lo que hablan hoy, qué son las lenguas. Pues nosotros, sin apelar al sensacionalismo, al emocionalismo, fuimos a la escritura despojado de todo prejuicio, simplemente mirando que la palabra glosa, la lengua es un órgano que nos ayuda a coordinar fonéticamente las palabras silábicamente y fonológicamente. Entonces, de eso resulta que en la Torre de Babel aparecen diferentes tipos de idiomas por primera vez en la tierra. Se cree que al principio, antes de la confusión, se hablaba hebreo. Era la lengua universal en ese tiempo. Pero luego viene la Torre de Babel, Dios confunde las lenguas y ahí empiezan los idiomas. Pero nosotros hablábamos y decíamos, bueno, si tú quieres saber si una persona habla en lengua hoy en día, que se monte en un avión y que vaya a China y que aterrice allá y sin haber estudiado mandarín nunca en su vida lo hable de una forma fluida, con los acentos y de una forma perfecta como lo hablan ellos, sin jamás haberlo estudiado. Nosotros decimos, esa persona habla en lengua. Pero lo que sucede hoy en día, perdón, amados hermanos, se me interrumpió la conexión y por eso salí. Pero continuamos con el análisis. Nosotros hablábamos y decíamos que de esta manera podemos nosotros simplemente abandonar los prejuicios. Bueno, Jeffrey, ¿no te escuchas? ¿Alguien puede confirmarme si me escucho bien ahora? Adelante, hermano. Sí, perdón que se me fue la señal. Pues decíamos que de esta manera podemos establecer lo que es la voluntad de Dios. Entonces, confiar en los sentimientos o en la verdad absoluta de la palabra revelada, es importante que nosotros podamos comprender al que afirma que tiene el Espíritu Santo y en sí mismo, porque así lo siente,
nosotros preguntamos, ¿cómo sabe que debería uno sentirse cuando tiene el Espíritu Santo en sí mismo? Si el sentimiento solo es prueba de la morada personal del Espíritu Santo en uno, tiene que haber alguna autoridad fuera del hombre para decirle cómo debería sentirse. Sencillamente, porque hay personas, por ejemplo, yo hablaba esta semana que pasó con una persona que me dice, varón, las lenguas que están allí plasmadas son lenguas que hablan los pentecostales hoy en día. Usted tiene que meterse más con Dios, orarle a Dios para que Él le revele. Pero ahí está la revelación. Vea la Biblia y lee Hechos capítulo 2 para que vean ahí las lenguas reveladas. Entonces, estas personas, hermanos, nos dicen que sus sentimientos les dan la seguridad de las cosas. Bueno, yo no voy a negar en ningún momento que tienen sus sentimientos, pero lo que voy a negar es la interpretación que dan a esos sentimientos. Otra vez tenemos que volver al objetivismo, hermanos. ¿Cuál es la base de su interpretación o juicio? El apóstol Juan dice que esa base es la enseñanza de los apóstoles. Vamos a ver, hermano, qué nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6, por favor. Nos dice, amados, dice el pasaje, sencillamente, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sencillamente es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? De error. Yo creo, hermanos, firmemente que el espíritu de verdad es toda la verdad revelada en la santa palabra de Dios. Como vimos en Judas, verso 3, que el hermano plasmó allí, una vez, la palabra una vez, hapax, significa una vez por todas, que no tiene repetición. ¿Mm? Entonces, si en la Biblia te dice que toda la verdad fue revelada en tiempo de los apóstoles, que duró aproximadamente 50 años revelarse, entonces, sencillamente, hoy en día no tenemos nuevas revelaciones. Las nuevas revelaciones surgen o dan como resultado nuevos evangelios, cosa que está condenado en la misma revelación que Dios había dado en el primer siglo. El objetivismo, hermanos, en esto nosotros conocemos, dice Juan. El subjetivismo dice, en los sentimientos conocemos, pero el objetivismo dice, en esto conocemos, hablando de un objeto del evangelio. El apóstol Pedro presentó el testimonio innegable de profecía cumplida, como vimos, hermanos. Lo vimos. Y cuando sencillamente él dice, sepa pues, dice Pedro, no se les mandó saber algo a base de pura experiencia subjetiva de parte de los apóstoles. A los cristianos, dice Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su qué,
sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, en esto conocemos. ¿Qué es la norma de autoridad, hermanos? Es la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el libro de Hechos 2:42, otros más que nos hablan, Romanos 10:17, que dice que la palabra viene por el oír por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Segunda de Pedro 1:4 nos dice estos asuntos y así sucesivamente, hermano. Pero el emocionalismo no es subtítulo del aprender la verdad de la palabra de Dios. Por eso, este grupo que nosotros hemos denominado los carismáticos emplean ciertos métodos o tácticas para emocionar a las personas. Es decir, que han publicado literatura por la radio, por la TV, por las calles, todo esto, hermano, y lo repiten como loro constantemente. Muchas veces se juntan en grupos, se meten a la iglesia, empiezan a orar desenfrenadamente hasta el amanecer y hasta que el Espíritu Santo no lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, no salen de ahí hasta que no hablen en lenguas. Pero ya nosotros hemos visto que todo esto es sujeto de controversia. A este grupo siempre se les insta a que siempre sonrían cuando otros les atacan con críticas y le dice ignórenlo. Pero nosotros vemos que el existencialismo ha hecho una gran contribución a todo este movimiento, en que esta filosofía, hermanos, se ha hecho popular durante esta época. Ha comenzado a florecer todo esto que nosotros vemos que antes no veíamos. Y esta filosofía es el subjetivismo en contra del objetivismo, que es la palabra de Dios. Entonces, esta gente quiere afirmar que no hay ninguna autoridad, pero sí las hay. ¿Qué es una prueba? Bueno, Jacqueline Guerrero es abogada y sabe qué es una prueba. Y quizás alguno de ustedes, hermano, de forma empírica. Pero esta gente se gloría en su nuevamente hallazgo de gozo. Para él la prueba de que el Espíritu Santo mora en él personalmente es el hablar en lengua y es el gozo que ellos tienen. Pero el gozo no es la prueba de haber sido salvo o de alguna otra cosa semejante, sino la prueba es el efecto natural de saber por la palabra de Dios que Dios le ha salvado a la persona. No es cuestión de sentir, hermanos, sino de entender. El entendimiento es la consideración suprema. Por eso el entendimiento viene por la palabra, bien comprensiva. Y este es el punto principal que el apóstol Pablo toca en 1 Corintios capítulo 14. La palabra, hermano, la palabra es lo más vital y lo más importante para nosotros. Por eso decimos que muchas personas no investigan, hermano. ¿Por qué? Porque ha sido inculcado en los tales tanto prejuicio de parte de sus líderes espirituales que no han investigado por sí mismos lo que es la iglesia que Cristo fundó. Pero, según ella, se encuentra descrita en las páginas del Nuevo Testamento. Por eso muchos están satisfechos con algún rumor o algún dicho de alguien y no se molestan ni siquiera en investigar porque le da flojera mental, flojera espiritual. Y esto es muy lamentable.
Por eso el apóstol dice en Hechos capítulo 28, versículo 22. Hechos capítulo 28, versículo 22. Queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Estos habitantes de Roma habían oído algunos rumores acerca de la iglesia de Cristo. Y todo dicho o rumor era en contra, hermano. Mire, era en contra. En realidad, los que escuchaban esos rumores no habían tenido la oportunidad de oír de boca de un miembro de la iglesia de Cristo alguna razón acerca de dicha iglesia. Nada más tenían lo dicho por los enemigos de la iglesia. Sin embargo, cuando Pablo llegó a Roma, querían oír de boca de él acerca de esa iglesia, la cual Pablo era miembro, a saber, la iglesia de Cristo. Por eso, estos eran hombres honestos, eran hombres no llevados por prejuicios, no cerraban su entendimiento a la verdad del caso. ¿Cómo es posible que si, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo, hermano, de Jacqueline? Ella me dijo, pero ¿tú crees el hablar en lengua? Digo yo, claro que sí, yo creo en eso, pero en la lengua que menciona la Biblia, no la que vemos hoy en día en muchos movimientos religiosos. En eso yo no creo, pero en la lengua bíblica sí. Pero cuando nos despojamos de todo prejuicio, fuimos a estudiar lo que dice la Biblia sobre las lenguas, todo quedó claro. Hoy en día, muchos ya no conocen, no quieren conocer, pero otros han oído algo acerca de la iglesia de Cristo, han oído algo en contra de ella, que no use instrumento, que no hable en lengua, que las manifestaciones del Espíritu Santo, pero a muchos se les ha enseñado que no investiguen ni se interesen en lo que es y en lo que enseña la iglesia de Cristo. A otros se les prohíbe visitar ni siquiera o que estudien con esas personas. Entonces, esto es así, hermanos. En cambio, hay otros, como los de Roma, en el día de hoy, así como lo hubo en el día del apóstol Pablo, que desean saber más acerca de la iglesia que Cristo edificó, acerca del evangelio que fue revelado, una vez dado a los santos, y no solamente oír cosas de parte de los enemigos de Cristo. A los tales nosotros podemos dirigirnos directamente en todo lo que venimos hablando en esta noche. Que no se dejen cegar espiritualmente por sus líderes religiosos, llamado, por ejemplo, padres, pastores, reverendos. Les animamos a que investiguen. Entonces, yo sé que hay muchos que están interesados en hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Dios manda. Entonces, mucha gente nos tilda a nosotros que somos como una secta más de lo que existen en todo el mundo. Pero la iglesia de Cristo no es una secta protestante. Es cierto que ella protesta, hermano, a toda clase de error, pero la iglesia de Cristo fue fundada por el mismo Cristo y fue revelada en el primer siglo y ya no hay revelaciones hoy en día. Por eso, la iglesia de Cristo, hermano, no es una denominación más. Entonces, nosotros podemos ver que cuando Cristo estableció su iglesia, reveló su palabra en el primer siglo, ya a partir del año 100, cuando mueren los apóstoles, el mismo apóstol Pablo dijo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, en Hechos 20:29.
Entonces, nosotros podemos ver, hermano, que así sucedió. Empezaron a introducir autoridades extrabíblicas, no reveladas, y el resultado de esto fue un nuevo evangelio. Empezaron a formarse sínodos con concilios, y en esos concilios, que eran entre hombres falibles, sin consultar la palabra de Dios, empezaron a dar cuerpo de doctrina, empezaron a dar credos para que la persona crea lo que dice allí. Y sencillamente, nosotros vemos que eso pasó toda la historia hasta el día de hoy, pero siempre hay un remanente que se mantiene fiel a la enseñanza sin alterarla. Por ejemplo, cuando hubo en el siglo XV y XVI esta gran reforma protestante, donde aparecieron gente como Martín Lutero, Zwinglio, Savonarola, Juan Not, Juan Calvino, toda esta gente, amados hermanos, protestaron hacia lo establecido en ese tiempo. Pero el resultado de eso fue diferente, iglesias. Pero la cosa empeoró para el siglo XVIII y siglo XIX. Alrededor del año 1830, vemos a un joven llamado José Smith que va al monte a orar al monte Cumora, allí en la ciudad de Nueva York. Entonces, cuando va allí, supuestamente tiene una revelación que contradice la Biblia, precisamente lo que venimos hablando con el tema de este estudio. Este muchacho, a la edad de 17 años, se le aparece el Padre y Jesucristo y le dice que no se una a ninguna iglesia, que todas son falsas, que él le iba a revelar la verdad. Y esto dio como resultado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, comúnmente los mormones. Ahí vemos que Juan dice en el capítulo 1 del libro de Juan, verso 14, que nadie ha visto a Dios, pero este muchacho afirma haber visto a Dios. ¿Qué problema? ¿Qué dilema? El resultado de esto, hermano, es un nuevo evangelio. ¿Ah? Y cuando tú lees el libro de Mormón, totalmente es algo contrario. De hecho, el mismo libro se contradice. ¿Por qué? Porque las nuevas revelaciones dan como resultado nuevos evangelios. Ahí tenemos a Elena G. White en el año 1840, sigue al señor John Miller. Este hombre dice que Cristo iba a venir a la tierra, al santuario, en 1844. Pero vino el 1844 y se conoce como la gran decepción porque no pasó nada. Mintió. Y dice Deuteronomio 18:22 que si el profeta hablara en nombre de Jehová y la palabra no se cumpliere, el tal es un mentiroso. Pero no obstante, ahí luego viene a dos de ellos, el señor Oliverio iba caminando con otro por un maizal. Entonces tienen una revelación. Pero la cosa se agravó más cuando había una muchacha llamada Elena Harbon, que luego se casa con el señor White, que precisamente fue miembro de la Iglesia de Cristo y luego se apartó en ese tiempo en Estados Unidos. Entonces, esta muchacha afirma haber tenido revelaciones donde Dios le habló y Dios le mostró que debían guardar el sábado. ¿Mm? Pero fíjese, hermano, que los primeros 10 años ellos empezaron guardando el sábado a las 6 de la tarde, no a la puesta de sol, sino rayando con el reloj a las 6. Luego, 10 años después, lo cambian y empiezan a la puesta de sol. Pero en una tierra redonda, donde quizás aquí es de día y allá es de noche, es imposible porque era un mandamiento nacional para una ley que era vigente en el tiempo de Cristo antes de morir. Entonces, esta muchacha sufría de ataque de epilepsia por una pedrada que recibió a la edad de 13 años. Entonces, esas convulsiones de epilepsias, nosotros diríamos que le hicieron ver estas cosas, que en realidad no lo vio, porque Dios, como vimos, ya no
tiene nueva revelación, y mucho menos el Espíritu Santo para contradecirse a sí mismo. Es imposible. A esta mujer le han denominado en su secta, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene el espíritu de la profecía, según Apocalipsis capítulo 12, versos 13 y 14. Qué locura, hermano. El espíritu de la profecía la tiene Cristo, dice el mismo texto. Pero no nos vamos a quedar ahí. Entendemos que hay nuevas revelaciones. Cuando viene Charlie Russell, sale de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, arrastrando alguna creencia, y luego se aparta de ellos y empieza y forma su grupo porque habló con Jehová y le dice que iba a restaurar la iglesia verdadera en ese tiempo. Entonces empieza a llamarse Russellistas, luego estudiante internacional de la Biblia, pero luego la aurora milenaria, hermanos, y ya para el año 1931 cambian el nombre a Testigos de Jehová. Pues este grupo también afirma, por ejemplo, el Juan Rutherford vio una visión donde Abraham, Isaac y Jacob iban a resucitar y compraron una viña en California que les llamaban Besarín, que significa casa de Dios en hebreo. Y llegaron allí y estaban, y llegó el momento y nada pasó. Y nadie habla de eso. Ellos no te hablan de eso. No te hablan de la profecía fracasada del año 1975, donde ellos dijeron que en el otoño del 75 el mundo se iba a acabar. Todas las iglesias opuestas a los testigos de Jehová iban a desaparecer, y ya 45 años después todavía andan anunciando un supuesto reino, porque las nuevas revelaciones tienen como resultado nuevos evangelios. Hermanos, la verdad fue revelada y ya no tenemos nueva revelación, y mucho menos que contradiga la palabra de Dios. Mire, en el año 1960 en Puerto Rico, con la señora Mita y su hijo Aarón, donde ella afirmaba ser el Espíritu Santo y Aarón un profeta, y eso dio como resultado la iglesia Mita en Aarón, que ahora está presente en 22 países. Y así, hermanos, seguimos hablando toda la noche de otros grupos que son gente reciente, que aparentemente cuando tú les hablas, por ejemplo, a un mormón, y le dices, ¿cómo puedo yo saber que José Smith era un verdadero profeta de Dios? No, Dios te lo va a revelar. Habla con él en oración. El mismo cuento de todo, hermano. El mismo cuento. Porque todo esto sencillamente va en contra de la voluntad de Dios. Todo esto tienen en común, hermano. Mire, fíjese, todo esto tiene en común una sola cosa, que apelan al subjetivismo, al emocionalismo, y eso da como resultado una distorsión de la palabra de Dios, sencillamente. O por ejemplo, cuando se forman unos concilios y en esos concilios se establecen normas, credos, creencias. Por ejemplo, en el año 1850 se afirmó que María subió al cielo en cuerpo y alma. Ay, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo puedo ver que en la Biblia dice eso? Ah, lo estableció el concilio. Pero qué locura, Dios mío. Qué barbaridad. Hermanos, sencillamente es mucho lo que nosotros podemos decir con respecto a este tema. Este tema es muy largo y he tenido que sintetizarlo por espacio de tiempo. Pero sencillamente lo que queremos hacer hincapié es a que todas estas nuevas revelaciones que nosotros vemos hoy, que aún hasta contradicen la palabra de Dios, muchos no están contentos con el evangelio que tenemos y dicen, necesitamos un evangelio nuevo. Pero hermanos, fíjense, el escritor de los Hebreos, capítulo 4 verso 12, Hebreos capítulo 4 versículo 12, dice claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discierne los sentimientos y las intenciones del corazón. Eso que es subjetivo, la palabra te lo aclara, te dice realmente cómo es. El yo creo, el yo pienso, el yo entiendo que debería ser. No, hermano, no debemos apelar al subjetivismo. Pero dice Pedro en 1 Pedro 1:25, más la palabra del Señor permanece, ¿hasta cuándo? Hasta el año 1800. ¿Qué dice ahí, hermano Agustín? Sombréamelo, por favor. Dice, más la palabra del Señor permanece hasta el año 1850. La palabra de Dios permanece hasta el siglo segundo. La palabra de Dios permanece hasta el año 2000. Para siempre, hermanos. Para siempre, no para un tiempo determinado. Entonces, esta gente no está contento con la Biblia, no está contento con lo que Dios reveló en el primer siglo, sino sencillamente quieren cosas nuevas, quieren escuchar cosas nuevas, como lo hacían allí cuando Pablo fue al Areópago en Hechos 18, 19 y 20. ¿A qué? A enseñarles a ellos. Estaban interesados en escuchar cosas nuevas, estos filósofos. Pero, hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra que fue en el primer siglo es más vigente que nunca hoy y lo será dentro de 1000 años y hasta que Cristo venga. Y dice el apóstol Pedro, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. Anunciar significa proclamar, dar noticias. Hermanos, debemos ser consecuentes y entender que hoy todo aquel que afirme haber tenido estas nuevas revelaciones que contradigan la palabra de Dios, sencillamente está fuera de control, no está en sí. Pues dice el apóstol Pablo en Hechos 24-25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Miles y miles en toda parte del mundo, hermano, en el primer siglo fueron convencidos de su estado perdido por la predicación del evangelio. Y si el evangelio hizo eso en el primer siglo, imagínese ahora. Ese mismo evangelio, hermano, no solamente le convenció de sus pecados, sino también les trajo la salvación a ellos. Entonces la gente quiere apelar, oiga, hermano, aparte de la Biblia, quiere tirar la Biblia y apelar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les revele, a él les revele, a pesar que contradiga la palabra de Dios. Las almas, hermano, fueron purificadas por la obediencia a la verdad del Evangelio, como dice el apóstol Pedro en 1:22. Y el día que el Evangelio fue predicado por primera vez, dice el apóstol Pedro que se convirtieron casi 3000 personas. En conclusión, amados hermanos, nosotros podemos ver que esa palabra, dice Pedro, está más vigente que nunca porque permanece para siempre, que ha sido anunciada por el Evangelio. No está desfasada. No es como dicen los mormones, que tenemos el libro de Mormón para que tú conozcas la voluntad, el último testamento de Jesucristo. No es verdad. Tampoco como dice la traducción del Nuevo Mundo y los testigos de Jehová, que tienen su versión. O por ejemplo, estos nuevos pastores y líderes que dicen que Dios me dijo, que Dios le habló y que Dios quiere, que el Espíritu Santo me reveló. Puras mentiras. Deben arrepentirse toda esta persona y buscar el verdadero evangelio de Cristo que lo puede salvar para siempre. Hermano, la exhortación en esta noche es que no prestemos atención a nada de estas cosas, sino que despojémonos de prejuicios y vayamos a la Biblia y examinemos de forma objetiva cuál sea la voluntad de Dios. Todos estos grupos, dijimos,
que tienen en común que todos apelan al emocionalismo y que el Espíritu Santo me dijo, sin importar de que contradigan la palabra de Dios. Y esto da como resultado un nuevo evangelio. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.